de País Real. Nuestro tema de hoy es la cuestión social y la pregunta es, ¿subsidios o inclusión? El país tiene la mitad de la población en la pobreza, 20% de desocupación si no se cuentan los empleos creados con el plan de jefas y jefes. ¿Qué se hace? ¿Se subsidia a la gente para que se quede tranquila, para que administrar la crisis, o se busca la forma de incluirlos en el mercado de trabajo, en la trama social? ¿Qué se puede hacer si elegimos esta segunda opción? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué habría que cambiar? De esto vamos a discutir con dos especialistas, un periodista y un miembro de nuestro elenco estable. Alberto Barbeito, economista, investigador del CIEP, Javier Lindenboy, economista de la UBA, investigador del CONICET, Daniel Mushnik, conocido periodista de nuestro medio, y Julio Gambina, director de IDELCOP, de nuestro cuerpo estable de expertos en economía. Esos cuerpos estables son bastante... Bárbaro. Alberto, ¿cómo ves, digamos, qué hay que hacer? Empezar, bueno, ¿no? Esa pregunta ya está como respondida, digamos. Obviamente hay que tratar de incluir a la gente en alguna forma de trabajo y no mantenerla subsidiada para que se quede tranquila y en su casa y en lo posible sin protestar. ¿Cómo se hace para incluir a la gente en el mercado de trabajo? Bueno, en primer lugar me parece que hay que tener claro algunas lecciones de la experiencia dramática argentina en los 90. El problema de inclusión no es un problema meramente atribuido o de responsabilidad de las políticas sociales. El elemento central es la política económica y la posibilidad de inclusión va a depender de un conjunto de políticas integradas en el campo económico que persiga el objetivo de pleno empleo. Al mismo tiempo tiene que haber políticas sociales complementarias de la política económica. Y cuando digo complementaria es porque en un doble rol. Por un lado, tienen que asistir y otorgar ciertas garantías de seguridad a la población en términos de ingreso. Y en segundo lugar también un carácter reparador y de emergencia debido a la desestructuración profunda del mercado de empleo. Esto no se puede lograr de un día para otro. Ahora, me parece que yo veo con mucha preocupación, ya diría con cierta alarma, el sentido que van tomando el rumbo de algunas de las políticas de gobierno, al menos en términos de los anuncios principales o los mensajes. Por ejemplo, por un lado, la política económica me parece que no termina por asumir realmente los objetivos de recuperación del empleo y la búsqueda del pleno empleo. Me parece que los acuerdos recientes con el fondo para nada mencionan este objetivo, no figura esa palabra. El problema de empleo no figura en el catálogo de políticas y de los compromisos a asumir, y este presupuesto 2004 en realidad ratifica con algunos cambios muy tenues y marginales un sendero ya transitado por la política económica. Sí, se mantiene el ajuste. Exactamente. De modo tal que, digamos, veo con mucha preocupación y que lo que se insiste aparentemente es tratar de dar este rostro un poco más humano con algunas asignaciones de partida a continuar el eje de las políticas de transferencia de ingresos del pasado, básicamente clientelistas, circunstanciales, de bajo rendimiento, etcétera, etcétera. Sí, lo del clientelismo es evidente, ¿no? Ya hay grupos de piqueteros que están en la oposición, otros que están cerca del gobierno negociando, que reparten, ¿no es cierto?, unos miles de planes, y eso es una forma de instrumentación. La gente que no tiene trabajo obviamente tiene que recurrir al método que sea, pero... Javier, ¿vos cómo ves la cosa? Un poco matizada respecto de lo que decía recién Barbeito. Comparto la mirada de alerta, pero le agrego, me parece a mí importante, un componente que no es visible y que no es necesariamente visible ni en el texto de los acuerdos con el fondo ni en el texto del presupuesto, y es cuáles son las acciones que efectivamente desde las políticas económicas apuntan hacia una estrategia de redistribución de ingresos. Porque yo he escuchado en las semanas recientes una discusión que me parece bizantina respecto de titulares en los diarios importantes de estos días, respecto de que hay algunos estudiosos que evalúan como un descubrimiento importante que si va a haber un 10% de inflación el año que viene y el presupuesto no prevé para el sector público. Va a haber un deterioro, va a haber un deterioro, del salario real.
importantísimo. En primera plana de ese diario estaba ese comentario desarrollado en su sección económica, pero en la página 4 de la sección económica de ese mismo día había un comentario chiquitito y modesto diciendo de que en realidad, como en los meses recientes hubo una leve disminución del costo de la canasta de alimentos, traducido esto en el relevamiento de la encuesta permanente de hogares que se está haciendo en estos días, va a significar una leve mejoría del universo de la gente que está por debajo de la línea de pobreza, de indigencia, lo que fuere. ¿A dónde apunto? A que las acciones que debe impulsar el Estado, yo creo que cuando Alberto decía, por lo menos lo que yo entendí, que apuntaba críticamente a los 90, entre otras cosas, era el esquema básico por donde estaba ubicado. Tenemos que garantizar que el capital tenga suficientes ganancias para que finalmente invierta, y eso va a significar demanda laboral. Ese era el esquema, sí. Palabra más, palabra menos. Creo que ese es uno de los puntos claves que me parece se mostraron en la Argentina de los 90 falaces, y por lo tanto lo que hay que discutir es si el piolín, perdón por la expresión, se debe tirar desde el lado de favorecer al capital o desde el otro lado. El Frente de Lucha contra la Pobreza, etcétera, plantearon que el piolín se tira desde otro lado, ¿sí? Por lo tanto, el tema de la redistribución tiene que ver en alguna medida mínima con la preservación de los planes de protección. Obviamente, claro, no se puede no hacer algo. Pero lo otro que me parece importante y llamativo para criticar es, por ejemplo, que no hay ningún plan de modificación de la estructura impositiva. Eso es algo que medio se había hablado, se había prometido y se viene postergando, ¿no? Bueno, entonces digo... Eso es fundamental. Porque insistimos siempre acá, la estructura impositiva de este país es de las más regresivas del mundo, ¿no? No estamos pidiendo... Se pide permiso para empezar a discutir si las ventajas, los beneficios financieros pagan o no pagan impuestos. Claro. Digamos, cosa de locos en un mundo capitalista como el que vivimos, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Bushnik? Yo creo que Barbeito lo ha señalado con todas las letras, ¿no? Creo que llevamos décadas de políticas económicas, una continuidad en las políticas económicas que favorecen, posibilitan la exclusión social. Es decir, no hay ninguna diferencia entre la política aplicada por Martínez de Hoz, la continuidad de la democracia ha sido infernal, eso de que con la democracia se come, se sana, sí, bueno, es casi una burla, burla. Un grupito comió bien. Un grupito comió bien, por la transferencia de ingresos, precisamente, ¿no? Y luego los 90, que fue la explosión, el moño que se le puso a todas estas décadas ignominiosas. ¿Y vos no ves que no ves que eso esté cambiando ahora? Yo no veo ningún cambio, al contrario, veo en todo lo que explicaba Lindenbaum y Barbeito una continuidad total. Ahora, esto ocurre desde el poder. Hay una continuidad, hay un plan ortodoxo, semiortodoxo, con todas las letras, donde se descuida la distribución de los ingresos, donde los salarios no se toman en cuenta y donde lo único que le preocupa es ahorrar 18.500 millones de pesos para poder pagar como superávit primario a los acreedores privilegiados. Privilegiados son estos señores, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, a quien se le ha pagado ya en dólares en plena hecatombe argentina. Ahora, desde el poder se ve esta situación crítica de no entendimiento, pero desde la protesta también se ve desentendimiento y tengo alguna crítica que hacer. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, acaba de salir el último libro, no el último que va a escribir seguramente Héctor, de Héctor Recalde, La tercera década infame, la legislación laboral, comienzo, evolución, interrupción y decadencia. El año 2000, los gobiernos, el FMI, el pueblo, la justicia social, que en realidad es la injusticia social, según lo que venimos hablando acá. Le devolvemos la palabra a Bushnik, que quería decir algo de... Interesante la propuesta de... Sí. Porque gran parte de la sociedad aprobó el modelo,
lo sigue aprobando, ¿no? Si no hubiera habido balotaje, modelo. Es increíble. Y las políticas laborales son digamos, una gran parte de la coronación. Te quería decir que desde el poder se ve esta crisis. Desde el lado de los reclamos se ve la gran masa de obreros formales, entre comillas, cuyos sindicatos están aguardando. No hay movilización por parte de los obreros formales. Y por parte de los obreros informales, que son 35.000, 40.000, frente al 8.500.000, hay divisiones trajantes. Y esta protesta, la de ganar las calles, se está agotando. Se agota. Y además se le da un elemento poderosísimo a la derecha para cuestionar. Este fue el argumento del señor Macri. Y este fue el argumento del señor López Murphy. Y este es el argumento de Sovich. Y este es el argumento de todos ellos. La protesta gana la calle, no es posible que interrumpan el tráfico y la vida cotidiana de la clase media y del pequeño burgués. Esto hay que solucionarlo cuanto antes. ¿Cómo? Bueno, yo no estoy proponiendo la toma del Palacio de Invierno. No. Estoy diciendo cuáles podrían ser otros escenarios, otras formas de combate, otras formas de reclamo, que no sea la de tomar la calle y el espacio público. Pero hasta que no volvamos a crecer con empleo no va a haber solución. Porque por un lado o por otro la protesta va a salir, con métodos que nos gusten, que no. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Me parece, primero lo del Palacio de Invierno es muy difícil porque además se nos viene el verano. Así es. Entonces va a ser difícil. Me parece que el problema es la naturalización. ¿Qué quiere decir eso? Estamos entrando en que se naturalizan los temas de exclusión, los temas de pobreza, para el poder y lamentablemente incluso para los que sufren los temas de la pobreza. Sí, que lo tomamos como un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Nosotros lo podemos estar discutiendo acá, pero lo dramático es que los que están satisfechos, bueno, siempre hubo pobres, ahora hay un poco más que antes. Vos fíjate que se comenzó la década del 80 con 6% de desempleo. Y se terminó con el 12%. Pero hoy estamos, bien aclaran ustedes, el dato oficial es el 15%, pero contando los planes jefes estamos arriba del 20%. Pero te digo, el poder se acostumbra a que haya este nivel de pobreza en la Argentina, se ha deteriorado la calidad de vida de la población argentina en general. Antes vos pensabas quién iba al hospital público van los sectores más empobrecidos. Voy al hospital público, ya no va el sector empobrecido, son los sectores medios los que han ganado la salud pública. El pobre se atiende malamente en algún dispensario o no se atiende. O sea, la exclusión no es solo no tengo ingresos para alimentarme, no tengo ingresos para satisfacer derechos constitucionales que hay en la Argentina. Sí, o exclusión de hábitos de consumo que hasta hace poco estaban como incorporados como algo natural y que se han perdido. Y el tema de la protesta que dice Mushnik es también un tema muy importante, porque creo que el principal efecto del plan Jefes y Jefas ha sido el de contener el conflicto social grueso, el importante, el que ponía en evidencia la contradicción de la sociedad. Son 2 millones, en términos generales, los subsidios que se están otorgando. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda un activo militante que es el que genera un conjunto de movilizaciones y que te pone otra tensión en la política y en la sociedad. Pero el tema es que no es que un grupo pequeño se movilice, sino cómo la sociedad argentina asume este debate. Me parece que este es el problema grueso. Ahora yo le quiero preguntar a Barbeito, pero me puede contestar cualquiera. Yo pregunto, digamos, además del Jefes y Jefas, ¿se está haciendo alguna otra cosa? ¿Se visualiza algo que uno pueda decir? Además, digamos, estamos claros que la política de ajuste no está en el acuerdo del FMI el aumento del empleo, que los salarios públicos van a caer por la inflación, porque van a estar congelados, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero además no hay algún cambio, vos no visualizás un cambio, porque algo el gobierno anunció que esto lo iba a reemplazar por otra medida. Vale la pena retomar el momento de nacimiento y aparición del Plan Jefe. Una situación de caos y de conflicto social, político agudo. Algo había que hacer y el objetivo es básicamente, inicialmente, de contención social y algún objetivo de redistribución. Ahora, a 2 años vista casi de vigencia del plan, claramente este plan tiene serias limitaciones desde todo punto de vista, tanto social como económica e incluso política. Por un lado, cuando se lanza
bajo una suerte de discurso de derecho social, de inclusión social, familiar, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un plan de transferencia de empleo precario y que tiene dos componentes. Por un lado, aparece como un programa o una política de sostenimiento de ingresos destinado a mejorar la situación de precariedad de ingresos de un conjunto amplio de familias. Y por otro lado, como se establece una suerte de, teóricamente al menos, de contrapartida laboral, tiene una suerte de discurso, de lógica, de programa de empleo. Como programa de sostenimiento de ingresos creo que fracasa rotundamente y el mínimo impacto que tiene sobre los niveles de pobreza y de indigencia lo demuestra. Podemos entrar en detalle de cómo se produce este fenómeno. Desde el punto de vista del empleo, en realidad lo que genera son empleos precarios, en el mejor de los casos, subestándar totalmente y que no está garantizada la sustentabilidad de esos propios empleos. Más allá de algunos efectos perversos que ha ampliado todavía la población activa a través de la incorporación de mujeres que estaban en la pasividad. Quiere decir que y aparte hay un fracaso. en algún punto o en alguna medida también se ha planteado que compite al fijar un estándar tan bajo, un nivel tan bajo de remuneración para los empleados a través de ese sistema, compite, digamos, contribuye a deprimir los empleos en el sector privado, o la base. Por el bajo nivel con que está el subsidio. Ahora, digamos... Sí. Perdón. Digamos, lo que se está anunciando son modificaciones sobre la base de estas dos lógicas. Por un lado se está promoviendo algunos programas como el Plan Familia, destinado a tratar de ser un complemento de ingreso, y por otro lado se están generando algunas iniciativas que fragmentan los programas de empleo en subsidios a las empresas que puedan ocuparlo, a formas asociativas, microemprendimiento, bajo la perspectiva de que es un mega programa. Digamos, me parece que en ninguno de los dos casos las soluciones que se están planteando son efectivas. Por un lado, en materia de ingresos y de sostenimiento de ingresos, debería avanzarse hacia formas de derechos establecidos sobre la base de determinadas condiciones de ciudadanía, por ejemplo, un derecho universal para los niños o para los ancianos sin cobertura, de modo tal que evite toda perspectiva de clientelismo y de intermediación perniciosa. Y por el lado de las políticas de empleo, creo que hay que integrar la política económica destinada a generar oportunidades de empleo con agencias mucho más especializadas y con requisitos en términos de formación mucho más técnico, y con agencias de empleo que hoy no existen. Ahora, ¿Vos qué? sí, dos cosas. Una, que en honor a la verdad, hay otras cosas que no tienen que ver con los planes de empleo que se han sancionado recientemente, como el aumento de la remuneración mínima y el paso de no remunerativo a remunerativo, de lo que en el año pasado eran 100 pesos, luego 150. Sector privado. Sector privado, formalizado, etcétera, hay toda una discusión de cuánto llega efectivamente. Pero esa discusión se acaba rápidamente porque ha llegado la musiquita que nos dice que tenemos que continuar en el próximo bloque. Hay un lugar, sol, mar, naturaleza, spa. Bueno, Cosa fantástica. sí, es fantástico. ¿Qué estabas diciendo, Javier? No, estábamos hablando de las cosas fantásticas que inventa alguna gente para sacar plata del Estado, realmente. Es decir, plata de nosotros. Exacto. No, estaba diciendo que hay todo un debate respecto del impacto efectivo de las medidas estas, que me parece que por lo menos valían la pena ser mencionados solamente en relación con el planteo que se hacía recién respecto de que el subsidio era un piso demasiado bajo y que incidía negativamente sobre las remuneraciones eventuales de quienes tuvieran la oportunidad de tener trabajo. Eso por un lado, digo, no nos da el tiempo para meternos, pero creo que es una parte Eso es así, buena de la acción estatal. Ajá. La parte que yo creo que no es buena en los términos que estamos hablando, porque a veces a uno le dicen, bueno, ¿y cómo se genera empleo? Yo creo que algunos de los anuncios del gobierno que no los termina de poner en marcha van en la buena dirección. Por ejemplo, Y el famoso plan de obras públicas.
El famoso plan de obras públicas. Que anunció Machinea en el año 2000. ¿Pero y cuántos ¿El de las anuncios? viviendas? No, el de las viviendas ahora, de las poquititas viviendas para el noroeste. ¿Sabes qué pasa, Javier? Yo creo que hay... No, era el de la Rúa. El de la Sí. Yo creo que hay muchas expectativas en la sociedad argentina y creo que hay muchos que nos estarán viendo ahora que quieren ver un lado positivo, de expectativas de transformación, pero la verdad que en esta mesa hay que pensar en términos de números. El famoso plan Jefes, si yo no me equivoco, son $1.000 millones por año. No, un poco más arriba de 3.000. 3.000 millones de... No, perdón. No, de pesos. no, de son dólares. 1.000 Por lo millones tanto, de... son 1.000 millones Por eso son 1.000 Perdón. millones de dólares. 1.000 millones de dólares por año. Esa quería comparar... Julio sigue dolarizado. Sí, no, es que quería compararlo, ¿sabes con qué? Con la nueva deuda externa, por ejemplo, generada en la sociedad argentina en los últimos 2 años, 2002 y 2003, que son 44.000 millones Lo de cual dólares. asciende la deuda a Claro, más de 170.000. ¿Por qué hago este comentario? Creo que es muy abismal. Creo que son decisiones de política económica que se han tomado en la Argentina entre el anterior gobierno, el de transición, el del 2002, y que han contribuido a acrecentar la deuda externa. Y el secretario de Finanzas y el ministro de Economía, cuando hicieron la propuesta de renegociación de la deuda, dicen, esta nueva deuda se paga, la de los Boden, porque fue solución a la crisis. No es la crisis, es la solución a la crisis. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esta...? Aclara por qué se contrajo esa deuda, a quién se le dio la plata esa de los Boden, porque digamos, ahí estamos con una transferencia de ingresos que... Es básicamente la crisis financiera, la crisis bancaria, a las entidades bancarias y a los ahorristas, que hay que decirlo, hay derechos que reclaman por esa deuda, pero la pregunta es, ¿y los otros derechos? ¿Y los derechos de los excluidos? Por eso digo, hay que mensurarlo. Todos queremos creer en alguna medida de transformación, de cambio, pero vista la crisis social tan profunda que hay en la Argentina, ¿cuánto esfuerzo hay para resolver con los acreedores? ¿Cuántas horas de trabajo del ministro de Economía, de parlamentarios, de funcionarios de los gobiernos nacionales, provinciales, y cuántas horas dedicadas en equivalencia para resolver esta situación? Acá se decía, por ejemplo, pensar una reforma financiera. En el acuerdo con el Fondo Monetario se dice claramente la reforma financiera para eliminar impuestos distorsivos. ¿Cuáles? Las retenciones. En ningún momento se dice el IVA, que es el impuesto más distorsivo, porque es precisamente el más regresivo. No, aparte, las retenciones no son un impuesto distorsivo, sino un impuesto salvador que permitió al Estado recoger dinero de aquellos que lo estaban ganando en ese momento. Y que de alguna manera fuente... está calzado con las políticas llamadas sociales, porque... Bueno, yo quería agregar una cosa, que 2 minutos nos quedan, pero que acá, como bien decíamos, es una deuda moral, pero también es una cuestión económica importante. Más del 80% de la economía depende del mercado interno, y una buena política redistributiva hacia la gente que ahora no consume contribuiría a mejorar la situación de las empresas que viven por el mercado interno. Hay gente que nos puede estar escuchando y que debería alertarnos que este es un problema mundial, que en la Argentina tiene características particulares. Sí, más graves, como siempre. Mucho más graves y dramáticas. En el mundo no se ha podido solucionar fácilmente. El tema del trabajo, el tema del pleno empleo, no creo que haya encontrado la vuelta. Ahora, es obligación nuestra en la Argentina tratar de encontrar la vuelta. Creo que un tema que tocó Lindenboy es muy importante, que es el de la reforma impositiva. Sí, bueno, y por ese lado, creo que se podrían obtener recursos suficientes, grabando a todo el sector financiero. ¿Una medida, Barbeito? Rápido. Una medida, reformar el plan jefe y jefa sobre la base de darle un contenido más garantista, menos clientelista y atendiendo a las familias con niños y a los ancianos sin cobertura. Me parece que por ese lado va una reforma sustantiva de las políticas sociales distributivas. Gracias, continuamos la próxima semana. Escríbanos a paisreal@argentina.com. Hasta la próxima. 2, 3.